¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Qué bueno que están con nosotros en este día, unidos en el amor de Cristo. Hoy tenemos un programa bien especial y te va a gustar mucho. No te lo quieres perder. Vamos a estar hablando de 3 generaciones. Y aquí estamos representando 3 generaciones. Ahorita te presento a nuestras invitadas y tú no te lo quieres perder. Tú quieres escuchar lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer y lo que Dios te va a enseñar en este tiempo. Y hoy les saluda Lili Rubio, anfitriona en este día. Y quiero invitarles a ustedes, a cada uno de ustedes, quiero invitarles. Fíjense que tenemos el gran privilegio de tener en esta ciudad, en esta área, un canal de televisión cristiano. Y déjenme decirles, no en todas las ciudades tienen el gran privilegio que tenemos nosotros. Y por esa razón, yo te quiero invitar para que tú llames al 532-8518, aquí en la ciudad del Paso, para que tú hagas un donativo, porque la verdad, este canal es de tanta bendición. Tiene años la fundadora de esta estación, que es Grace Randall, que ha trabajado muchísimo. Y hemos visto la mano de Dios a través de estos programas. Hemos visto cómo Dios se mueve. Y también te invitamos a que tú hagas tus peticiones de oración al 915-532-8518. Y como te decía hace un momento, para tus ofrendas también puedes hacerlo si vives en Ciudad Juárez, en las librerías cristianas Maná y La Semilla. Y si quieres enviar un money order, un cheque, lo puedes hacer en 2201 East Wyoming Avenue, 79903, El Paso, Texas. Así que yo estoy segura de que tú estás ya decidido o decidida a enviar tu donativo. Y no importa que sea poco o mucho, de todas maneras es bienvenido. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero invitarles o presentarles más bien a mis invitadas en este día. 2 queridas amigas de diferentes generaciones, las 3 somos de diferentes generaciones. Y primero les presento a Casne Torres. Casne es colaboradora del ministerio Lili Rubio. Tenemos trabajando juntas por un buen rato, por 5 años, ¿verdad, sí, Casne? Lili, sí. Y bueno, pues aquí está con nosotros. Bienvenida, Casne. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y le agradezco la invitación, Lili, una vez más. Muchas gracias. Oh, por nada. Y también tenemos a Lina Ábalos. Ella es directora del ministerio Extreme Kids en Vino Nuevo. Correcto. Mis respetos. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, un privilegio. Qué bueno que estamos aquí y que vamos a hablar de algo bien interesante, que son las 3 generaciones. Y yo quiero invitarles a ustedes que pongan mucha atención, porque este mensaje te va a cambiar tu vida. Te va a cambiar la manera en que tú percibes la palabra de Dios y qué tan importante es, y quitarla de ese lugar como si fuera una religión. Pero vas a ver cómo Dios nos pide que nosotros seamos los que le demos la palabra a la siguiente generación. Y para esto me gustaría leer, basados en este versículo, dice Deuteronomio 1 y 2. Dice, estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado, que les enseñe para que los ponga por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Y vemos, muchachas, vemos aquí cómo Dios le está diciendo, le está dando estas instrucciones,
y le está diciendo a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo. Ahí está hablando 3 generaciones. Y bueno, básicamente nosotros estamos representando 3 diferentes generaciones. Yo soy de una generación, tú eres de otra generación y tú eres de otra generación. Por lo cual es diferente la perspectiva de cada uno como vemos las cosas, ¿verdad? Pero lo que me llama aquí mucho la atención es que ahí mismo en el capítulo 6 nos dice que la fe debe de irse transmitiendo de generación en generación. Entonces vemos que Dios está interesado en 3 diferentes generaciones. Muchas veces decimos lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son 3 generaciones que Dios nos habla ahí. Y le dice también ahí mismo en Deuteronomio, dice el capítulo 6, del 4 al 7, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y luego le dice, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo el tiempo. Sí. Vas a estar, o sea, no nomás los domingos. No. No funciona así. No funciona así. Bueno, tú como maestra o directora de la escuela dominical, si le llamas así, o sí. de Stream Kids, ¿verdad? Tú tienes una generación que, como te decía, mis respetos. Sí. Porque se necesita tener cierto carácter, cierta manera de enseñar. ¿Qué dirías tú que es el reto más grande ahorita, Lina, para enseñarles a los niños? ¿De qué edades tienes tú? Pues la verdad es que tengo de 0, o sea, desde bebitos hasta 12 años, que es 5º año aquí en Estados Unidos, que es middle school. Ya middle school en adelante ya los pasamos a las clases de adolescentes. Sé que en México y otros países es hasta 6º año, pero nosotros es 5º año aquí. Un 5º año. Sí. Pues la verdad es que sí es muy diferente la forma de cómo enseñamos a estas generaciones que están ahorita, que son parte, pues ya la mayoría son generación alfa, que era lo que platicábamos hace ratito, y esa generación pues es un poquito más complicada por el hecho de que todo aprenden por medio de los teléfonos, de las tabletas, computadoras, todo eso ya es para ellos, les tenemos que enseñar de esa forma. Entonces nosotros nos hemos tenido que actualizar por medio de videos, ya no usamos el franelógrafo, ya no usamos ese tipo de cosas, sí. Pero las repeticiones siguen siendo la misma. Ellos siguen aprendiendo por medio de repeticiones igual que antes. Es de la única forma que se les puede grabar. Obviamente ellos trabajan un poquito diferente en el hecho que son visuales y aprenden escuchando, visual y escuchando. Y obviamente si le agregamos la repetición, pues ayuda mucho. Y Casne, tú que tienes jóvenes ya, tus hijos ya son jóvenes. Así es, ¿cuál es el reto más grande en esa generación que tú tienes a tus hijos? El reto más grande ha sido, Lili, que ellos aprendan a tener su propia relación con el Señor. O sea, que ya como papás, de alguna manera ya los encaminamos, vamos sembrando durante el camino esa semillita que es la palabra de Dios. Pero el reto ahorita es de que ellos ya no vivan de mi fe, sino de su propia fe, porque ellos ya empiezan a volar solitos, ya empiezan a tener sus propias formas de pensar, pero ellos las filtran de acuerdo a la palabra, así es que nosotros, ¿verdad?, los encaminamos y los enseñamos a que la palabra de Dios es la primera autoridad en nuestra vida. Tienen que ellos eso mamarlo, como comentábamos,
desde pequeñitos, porque si no, ya de grandes o en la adolescencia va a ser más difícil que ellos lo hagan, ¿verdad? O que ellos crean que esta palabra es nuestro manual de vida. Entonces creo que ahí ese es el mayor reto ahorita, que nuestros jóvenes que empiecen a vivir su propia fe, su propia relación con Jesucristo y empiecen a dar pasos de obediencia. Eso es, Lili, en este tiempo y en mi experiencia. Y la verdad es que creo que el reto ahorita es que ellos tengan, por ejemplo, nosotros en la escuela dominical, que tengan un encuentro personal con Jesús. Aún aunque nosotros les enseñamos, los papás les enseñan, llega el momento donde ellos tienen que tener su propio encuentro personal con Jesús. Y aunque pues estoy yo con los chicos, yo tengo hijos y tengo ya una de 18 años y uno de 14 años, entonces ellos, mi oración para ellos y esta generación en sí, yo como directora de escuela dominical, es que ellos tengan un encuentro con Jesús. Porque puedes enseñarles, puedes decirles, pero hasta que ellos no lo experimenten y vivan la relación con Jesucristo, es de la única forma donde ellos van a poder salir adelante y tener su propio encuentro con Él cuando vengan situaciones difíciles. Así es. Que ellos se encuentren en el momento oportuno, así como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Yo por mi parte soy la primera generación de cristianos en mi familia. Entonces, también eso fue un reto, ¿verdad? Porque vienes de la religión tradicional y entras a un encuentro personal con Dios y eso es pues difícil en medio de toda la manera de percibir a Dios y todo lo que con ello conlleva, ¿verdad? Con una religión. Entonces eso para mí fue un reto, primero por ser la primera generación de cristianos. Por cierto, pues fui la primera de toda mi familia, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me veían como bicho raro. Así como que a esta, ¿qué le pasó? Pero, sin embargo, ya ahorita veo cómo Dios ha estado cambiando, haciendo cosas diferentes. Y ahorita que yo tengo ya mis hijas casadas, sí es un reto, pero yo lo que me doy cuenta que llega un momento en que la palabra de Dios que está plantada en sus corazones, tarde que temprano toma vida. Da fruto. Entonces, por eso me maravillo, como dice la palabra, que es viva y eficaz, porque en realidad sí es viva y da fruto. Entonces yo estoy viendo eso en las generaciones de mis hijas ya casadas y mis nietos y vamos a hablar un poco de lo que dice aquí la palabra de Dios. Eso es una de mis oraciones hacia mi familia y mis nietos y mis hijas. Dice, amarás al Señor. Es el número 1. Sí. ¿Cómo podemos llevar a nuestros hijos, a ustedes, ¿verdad? Que tienen adolescentes y que tienen jóvenes y que tienen niños a tu cargo? ¿Cómo podemos hacer que ellos amen a Dios? Porque creo que es el reto más grande, ¿verdad? Sí. Yo creo que con el ejemplo, dando un buen ejemplo y sobre todo demostrando el amor de Dios, o sea, en todas las áreas. Ellos son como esponjitas, yo siempre les digo a los maestros que son como esponjitas, los chiquititos, son como esponjitas que absorben todo lo que nosotros traemos, ellos sienten todo lo que, aunque no puedan hablar, ellos sienten todo lo que nosotros traemos. Entonces, el ejemplo que nosotros les damos de amar a Dios es lo que al final ellos van a ver. Y ya cuando están más grandes, y tú podrás ver con tus hijos ya más grandes, porque uno puede decir algo y recitárselo, pero si no lo vives y no se hace carne en tu vida, pues la verdad cuando ellos crecen, luego nos tachan de hipócritas, porque decimos una cosa y hacemos otra cosa. Entonces creo que para mí sería con el ejemplo. Con el ejemplo.
¿Y tú, Karsne, qué dirías? Sí, yo estoy de acuerdo también con Lina. El ejemplo es algo bien importante porque tiene que lo que nosotros les leemos en la Biblia, ¿verdad? O les corregimos al crecer de niños, adolescentes, tienen que ver que nosotros también lo practiquemos. Eso es verdad. Y ellos juzgan porque empiezan ya en la adolescencia ellos empiezan a observar, ya no nada más a escuchar, sino, caray, a ver, esto no coincide con lo que mi mamá está practicando. Y ellos dicen, incluso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos serán nuestros jueces. Ay, qué duro eso. Duro. Sí. Pero cobra vida si nosotros no tenemos cuidado en cómo enseñarles a amar a Dios. Pero nosotros somos de alguna manera una representación de Dios en esta tierra para nuestros hijos. Entonces nosotros, si somos padres, aprendemos a ser esos padres de acuerdo a la palabra de Dios, amorosos, pero con nuestra misma obediencia nuestros hijos van a ver que Dios es bueno si nosotros obedecemos, y van a ver los resultados, que Dios es todopoderoso y que Él es un Dios de milagros, y ese Dios que hablamos ellos lo van a ver a través de nuestras vidas. Entonces ellos va a aumentar su fe a través de la palabra, de que nosotros le enseñamos, pero la palabra activa, viva, aplicándola nosotros mismos a nuestras propias vidas para que cobre vida también en la vida de nuestros hijos. Y esto es un camino no fácil, es difícil porque muchas veces aún en la corrección de nuestros hijos tenemos que aprender cómo, porque nuestras generaciones pasadas a veces la educación de los padres era muy dura. Aunque fueran cristianos. Algo que ahorita comentabas, Lina, que decía, no podemos nomás repetirla y repetirla y sin que vean ellos cómo la vivimos. ¿Por qué? Porque tengo una persona muy cercana a mí que me decía, es que yo ya no voy a la iglesia cristiana, él ya es grande, ya tiene su familia. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dice, es que mis papás me castigaban leyendo la Biblia. Entonces yo me quedé pensando, dije, híjole, qué gran error. Y a mí me costó un poquito como digerirlo. Y dije, ay, Señor, o sea, ¿cuánto necesitamos aprender a que el leer la Biblia no es un castigo, sino es un privilegio, ¿verdad? Es un deleite. Entonces él aprendió creciendo de esa manera, y ahorita está batallando en regresar a su fe, pero yo sé que Dios tiene su plan para él y su familia, porque ya Dios lo rodea de muchas maneras. Sin embargo, eso también es parte de aprender a transmitirles el amor de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No de una manera sin respeto, sin escucharlos, sin respetar su propia persona de nuestros hijos, ¿verdad? Es en la vida misma dice que enséñale en tu casa, ¿verdad? En tu casa, ¿qué es? Pues en la mesa comiendo, yendo a la escuela, ¿verdad? Todos los días. Si mentiste, mira, hijo, la Biblia dice esto, o simplemente primero explicarles por qué no mentir, porque hay consecuencias, y luego con prudencia enseñarles la palabra de Dios, porque de esa manera es como ellos van a absorber realmente que la palabra de Dios funciona. Y es bueno, Dios es bueno. Sí, creo que algo muy importante es enseñarles el carácter de Dios. Sí. Porque cuando uno les dice, Dios es bueno, Dios te ama, a Dios le interesas, Dios no es un ser gruñón que te castiga porque eres como eres. Al contrario, ¿verdad? Enseñar el carácter de Dios significa que nosotros creemos que a pesar de las cosas difíciles que pasan en la vida, todavía Él sigue siendo bueno. Su carácter no cambia y que todavía tiene cosas buenas para ellos. Entonces, a veces damos un sentir de que Dios es un Dios que castiga, que es enojón, y creo que eso tenemos que aprenderlo como a la edad que estemos, no importa, pero aprenderlo que Dios no es religión, y ahora sí que no es responsabilidad de los maestros de escuela dominical enseñarles la palabra, aunque sí son mucha influencia, yo sé, porque yo lo viví con mis hijas. Entonces fue gran influencia a sus maestras en la escuela dominical, pero también nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad como madres y como abuelas, porque todavía estamos conectándolos con Dios y enseñarlos a amar a Dios. Sí, así es. Y nos dice la Biblia que
sea en la mañana, en la casa, todos los días, a todas horas y en todo momento. Entonces, es enseñar ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo a amar. Y luego vamos a la segunda parte, que es lo repetirás a tus hijos. Y ahorita les comentaba que en mis tiempos, que no hace tanto, en los tiempos de escuela, era completamente diferente de lo que vemos hoy, ¿verdad? Me acuerdo que la repetición era algo que se utilizaba para aprender. Y creo que todavía funciona. Sí, y como la Biblia lo dice, ¿verdad? Entre más les repitamos las cosas, ellos van a ir aprendiendo más y más. ¿Tú qué piensas acerca de la repetición? Porque yo sé que en estos tiempos pues buscan la información y bueno, Sí. es fácil. Mire, y ya antes de que, hablando de lo que estaba hablando ella y conectando con lo que dice usted, yo algo que hago con mis hijos y me ha funcionado mucho es en cuanto a la repetición y hablar con ellos en todas partes, cuando estás en la casa, cuando vamos de camino a la escuela, hay veces que los tramos son largos, entonces es el tiempo que yo tengo con ellos donde van tranquilos, donde van relajados, donde van como que enfocados. Y vamos leyendo, agarramos el teléfono y vamos leyendo. Lee uno en un capítulo y luego ya esta generación, pues obviamente mi hijo no entiende tanto el español, entonces lo lee en inglés, en español, lo hago en inglés y luego ya hablamos sobre el versículo o el capítulo que hayamos leído en el camino. Y todo esto es en el camino. Y luego terminamos orando sobre lo que leímos en el camino. Entonces, la verdad, yo ocupé todo ese tiempo preparándolos, instruyéndolos para que ellos estuvieran listos, para que cuando entren a la escuela. Hace poquito me acabo de cambiar de casa y la casa donde estaba viviendo antes estaba pues bastante retirado de su escuela. Entonces teníamos 40 minutos donde yo podía ocupar ese tiempo. O se dormían los 40 minutos o aprovechaba ese tiempo para que ellos estuvieran conectados con Dios. Y la verdad es que ahí es donde tenemos que ser sabios como papás. Yo sé que hoy en día la vida corre súper rápido y tenemos que estar todo el tiempo activos, pero tenemos que ser sabios en los tiempos donde nosotros les enseñamos de la palabra de Dios. Algo también que hacemos como familia. Mi esposo tiende a platicarles cuando hay problemas, por ejemplo, con el negocio. ¿Por qué? Dice, porque yo quiero que vean cómo Dios va a obrar, cómo Dios se va a glorificar y cómo vamos a verlo obrar. Entonces, él les cuenta el problema, oramos sobre el problema y luego cuando Dios obra, los vuelve a sentar otra vez y les dicen, ok, ¿se acuerdan que oramos por esto y por esto? Pues Dios hizo esto y ellos pueden ver cómo Dios sigue obrando y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él sigue obrando. Entonces, que tus hijos vean que lo que ellos leen en la Biblia sigue funcionando. Eso no es nada más como que la Biblia de mis abuelitos o la Biblia de mis papás. Esto se aplica a nuestra vida en todo momento. Entonces creo que, no sé si les ayuda esos ejemplos, pero la verdad es que sí, en la casa es lo que hacemos nosotros. Sí. Claro que ayuda porque siempre debemos estar aprendiendo. No importa cuántas cosas hayamos hecho, ¿verdad? Siempre como padres, como madres y como abuelas, necesitamos más ideas y más ideas para cómo poner esto por obra, porque creo que los primeros que debemos de evangelizar es a nuestra familia, ¿verdad? Y son los más difíciles, sin embargo, pueden ser los más fáciles cuando ven nuestra vida y se quedan así como, Dios de veras hizo eso en tu vida. Wow. Y lo ven real. Entonces, así como lo estabas mencionando tú, y creo que es una buena idea de decir, ok, esto estamos orando, la situación está difícil, no parece que hay salida, pero Dios. Y ahí les mostramos el amor de Dios, ¿verdad? Y el poder de Dios. El poder de Dios, y que aunque nosotros estemos limitados, que todavía Dios escucha la oración y Dios responde, y hasta mejor que nosotros mismos de lo que podamos, ¿verdad? Entonces, si tú estás batallando en tu familia, con tus hijos, de verdad toma estos ejemplos, toma este tiempo para aprender cómo implementar estos ejemplos que nuestras amigas nos están poniendo.
porque saben que todos todavía podemos aprender muchísimo. Yo lo estoy tomando en serio, ¿verdad? Porque hay cosas que yo voy a aplicar con mis nietos, claro que sí, porque todavía tengo mucho que aprender y que dar. Sí, así Y es. luego Sí, en claro la que sí. segunda parte, el número 2 dice, la repetirás a tus hijos. O sea que debemos de ser constantes, Así es. ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, no, ahora no, mejor vamos a ponernos a ver una película. Y está bien, ¿verdad? No estamos en contra de ver películas, pero todo tiene su lugar y su momento. ¿Tú qué dirías a la repetición, Kasne? ¿Qué comentarías acerca de esto? Una cosa importante, Lili, que tenemos también que aprender acerca de la repetición es precisamente, ahorita algo dijiste, Lina, que me gustó, Dios nos da las oportunidades y las tomamos, ¿verdad? Pero también aprender que todos nuestros hijos son diferentes. Eso también es algo importante. bien importante y siento compartirlo porque mis 3 hijos son totalmente diferentes. Se parecen en algo, algunas cositas, pero en realidad tienen personalidades muy diferentes. Como yo a veces le enseño al mayor, no lo hago con el más chico, porque no me funciona con él. Sí. Igual con mi hija, Sí. veo que a veces como mujeres, con ella me puedo extender tanto, pero porque pues es mujer, ¿verdad? Platicar. Pero con los muchachos he aprendido que tengo que ser bien concisa Rápido y y corto. rapidito, Rápido. porque si no se me desesperan. Sí. Y de verdad que esto es una estrategia que Dios nos da. Entonces nuestras oraciones creo que son también respondidas a través de esto. ¿Cómo las vamos a repetir? Hay que ver qué personalidad tienen nuestros hijos, aprender a conocerlos para recordarles las cosas, la palabra, de acuerdo a su forma de captarlas, de acuerdo a su temperamento, porque creo que esto es bien importante. A veces queremos hacerlo con los 3 igual o con los 5, no sé cuántos hijos usted tenga, pero no funciona así. Entonces yo creo que eso es parte de las estrategias que Dios nos da en oración a las mamás. Y ustedes, si tienen ahí algo que comentar, ¿verdad? En los comentarios, en las llamadas, algún testimonio, ahorita las personas que están llamando, coméntenlo, porque de verdad esto sirve mucho y ayuda a más personas a aplicarlo también. Y va a funcionar y da fruto, vamos a ver el fruto. Y algo que yo creo es ser intencionales. Claro. Intencionales en todo momento. Cualquier situación tienes que aprovecharla como papá para dar un ejemplo, para orar, para enseñarles de la palabra de Dios. Y cosas que probablemente estás en Walmart o en cualquier tienda y viste algo, ahí es el momento donde puede ser, como dice ella, corto y conciso, dependiendo la edad. Tampoco no les vamos a dar una predicación a un niño de 6 años, pues no. Entonces seamos sabios en cómo, y eso es donde entra nosotros orar como papás, que Dios nos dé la sabiduría para cómo educar a nuestros hijos, porque es difícil y nadie nos da, por mucho que ya tengamos, nuestros hijos estén grandes, cada etapa es diferente y aprendemos, vamos aprendiendo junto con ellos. Entonces la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría para saber cómo guiarnos con cada uno de nuestros hijos, pero sobre todo creo que si algo te puedes quedar es ser intencional en todo momento, dónde enseñas tú la palabra de Dios, cómo la enseñas y en todas partes. Así es. Pues esto está bien interesante y ahorita vamos a hacer un corte, vamos a un video musical y continuamos con esta enseñanza que está deliciosa. Usted no se la quiere perder. Háblele a sus amigos y sobre todo aquella que está batallando en esas situaciones que dice, repetirás la palabra a tus hijos, la repetirás. Y ahorita venimos con otros puntos muy importantes y mientras tanto haga sus llamadas a que oren por usted. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están siguiendo este programa. Haga su llamada en la línea de oración 915-532-8518. Estamos hablando de un tema bien interesante, creo que a todos nos interesa en todo momento y en todo tiempo. Y también les invito para que ustedes llamen y hagan sus donativos a este canal. Acuérdense que es un privilegio que tenemos aquí en El Paso, en Ciudad Juárez, Las Cruces. Y ahora con el internet pues llegamos a todas partes del mundo, gracias a Dios. Entonces, si usted dice, bueno, pues yo no puedo ir a evangelizar aquí o allá, pero si inviertes en este canal, es como si fueras tú a diferentes lugares, por todos los programas que tiene esta televisión. Y si quieres hacer
donativos en Ciudad Juárez, los puedes llevar a la librería cristiana Maná y La Semilla. Y si lo quieres enviar por correo, no importa la cantidad, pequeña o muy grande, todas son bienvenidas. Los puedes enviar al 2201 Wyoming Avenue, El Paso, Texas 79903. ¿Por qué? Porque inviertes en la vida de otras personas que necesitan escuchar el Evangelio y necesitan estar pendientes de lo que Dios está haciendo a través del mundo. Bueno, pues regresamos con nuestro tema, 3 generaciones. Aquí estamos 3 generaciones. Y ustedes ya saben quién es la mayor, pero continuamos con estos 3 puntos tan importantes. Tú, tu hijo y hijo de tu hijo, ¿verdad? Obviamente hablan de 3 generaciones. Y luego estábamos en el segundo punto, que es las repetirás a tus hijos, ¿verdad? No es que dice regañarás a tus hijos, no, dice las repetirás. Porque a veces nos podemos volver como mamás medio necias, ¿verdad? Como una de ustedes dijo que lo castigaban leyendo la Biblia. Entonces, eso no es así. Es repetirlo, pero como parte de nuestra vida, parte de nuestro ser tan natural que pueda empezar a salir. Entonces, ¿qué necesitamos para repetirlo continuamente para nuestros hijos? ¿Qué piensas tú que se necesita? Creo que es ser conscientes, uno, de lo que estás repitiendo, porque luego se vuelve como una, pues sí, una declamación, o sea, nada más estamos repitiendo, pero no penetra. Cuando lo haces así repetitivo sin un, ¿cómo podríamos decir? Sin una razón de ser, ahí es donde pues se convierte en una religión. Sin hacerlo real, ¿verdad? Aparte Sí, del diario. Cuando lo repites constantemente en todas las áreas. Ahora, pues sí, a lo mejor de chiquitos para que se aprendan los versículos, repetición ayuda, pero podemos hacer repetición en diferentes maneras. Repetimos en el carro, o tal vez les diste un ejemplo ahí en el carro y pasó otra situación en la tienda, y ese mismo lo puedes volver a conectar y lo estás volviendo a repetir, pero de diferente manera. Tal vez, ya en la noche o probablemente en la mañana tuviste tiempo de leer la Biblia con ellos y hablaste con ellos ahí de esa parte y luego diste un ejemplo y terminaste con un ejemplo real en la tienda. Creo que ahí puede ser un tipo de repetición, siendo creativos en todo momento. Sí. Igual volvemos a dependiendo la edad. Y antes de que pasemos, yo quería hacerle un comentario. Hablaba usted acerca de las abuelitas y de que cómo son de influencia y cómo son 3 generaciones. Y la verdad creo que a veces como adultos mayores, la gente se empieza a hacer como a retraer y decir, no, pues ya mi tiempo ya pasó. Y para mí es al contrario, necesitamos ese tipo de instrucción, necesitamos que también los abuelos se conviertan en parte de instruir la palabra de Dios. Mi mamá, yo soy 2ª generación y mis hijos pues serían 3ª generación. Mi mamá les enseñó oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces mis hijos hablan en lenguas porque mi mamá cuidándolos se ponía a orar con ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo a una edad de 4 años, 5 años y mucha gente hoy en día batalla o no sabe qué es el hablar en lenguas y son herramientas tan importantes que tenemos como cristianos, y yo les digo a mis hijos, esa es una herramienta, es un arma secreta que tú tienes como cristiano, que no todo el mundo la tiene en la vida normal, cotidiana, y tú lo puedes estar usando, pero fue mi mamá la que les enseñó, tomó ese tiempo, fue intencional en enseñarles, en orar por ellos y que recibieran al Espíritu Santo. Sí. No puede uno tomarlo por poco, la influencia que tenemos las abuelas. Sí. De verdad, yo tengo 2 de mis nietos están fuera de la ciudad y sin embargo tengo comunicación con ellos casi todos los días. Y hay cosas de la palabra que les enseño y ellos las toman. Entonces, y sí vemos en la palabra de Dios, vemos a Timoteo, ¿verdad? Que le dice el apóstol Pablo,
y lo voy a leer aquí en Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le dice, perdón, Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Wow. Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Tercera. ¿Verdad? 3 generaciones, porque se transmite. Sí. Transmites la fe porque con el ejemplo vas diciéndolo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Tú qué piensas, Casna? Sí, Perdón que Lili, se me va la voz. definitivamente sí, ¿verdad? La influencia de la abuela o los abuelos, ¿verdad? Porque pueden ser también los dos. Sí, yo creo que también es muy importante. Y hasta cierto punto creo que muchas veces esto también hace como, les da como de algún sentido de seguridad, de pertenencia Sí. a los nietos, en este caso ya la tercera generación. Y esto como que impacta la vida de ellos y tienen el denuedo también Sí. de compartirlo con sus compañeritos de escuela, de clase. Y yo sé que no necesariamente tienen, ¿verdad? Que a veces la primera generación pues son los padres, ¿verdad? Pero de todas maneras sí influye muchísimo los abuelos. O sea, definitivamente se ve y hay este sentido de pertenencia en ellos. Entonces, sí, y sí, qué mejor si los abuelos ya tienen la palabra, ¿verdad? Son cristianos, ya son creyentes en Jesucristo. Esto impacta la vida de los nietos. Y luego también me he fijado que en la tercera generación se empiezan a recoger mucho fruto. O sea, la semilla que se empezó acá, ¿verdad? Y en la segunda generación, la tercera generación recoge mucho fruto de los abuelos y los padres. Sí. Es algo muy interesante Sí. que he visto en diferentes familias y de verdad que yo me maravillo porque yo digo, ay, no, qué bonito. Se va multiplicando, ¿verdad? Sí. Sí. Así como la semilla que sembramos en un terreno, así es la semilla, se va multiplicando y se va multiplicando. Entonces, qué privilegio tenemos de poder conocer a Dios y poderle dejar esa herencia, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y qué responsabilidad de que sea Mucha. una semilla sana, Sí, una semilla no diluida, una Exacto. semilla bien cimentada en la palabra de Dios y no una semilla, volvemos a lo del ejemplo, o sea, esa semilla va a dar fruto al fin y al cabo si el ejemplo es bueno, va a dar un buen fruto. entonces los hijos y los nietos nos ven, Sí, todo. nos oyen y aprenden, ¿verdad? Aprenden lo que ven. Y pues ahorita veníamos comentando, Casne y yo, en el camino, como los dichos de mi madre se me quedaron tan grabados y yo todavía los digo. Entonces así va llevándose, ¿verdad? Se va transfiriendo la fe también. Y luego el tercer punto es, hablarás de ellas, ¿verdad? No dice que hablaremos de cualquier cosa. Hablar de la palabra de Dios, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es lo que comentaba Lina hace un momento, de que durante el camino tú les estás hablando de la palabra de Dios. Entonces es un gran desafío realmente hablar continuamente. Claro que no es lo único que les vamos a enseñar, es parte de, pero todo lo aplicamos como dice la palabra de Dios, porque ese es nuestro texto de vida, ¿verdad? Es como dirigimos nuestra vida a través de lo que dice la palabra, la obediencia. Entonces, el hablar no nos cuesta trabajo, ¿verdad que no, Casne? No. Pero el hablar de la palabra de Dios con los hijos y durante el tiempo sí es un reto. Así a ti, es. ¿qué fue lo que tú les hablabas o les hablas a tus hijos? Creo que ya están más grandes, pero igual.
Sí, yo les recuerdo, Lili, porque ahorita ya empiezan a tener sus propias experiencias y algo interesante, vienen y me dicen, oye mamá, ¿tú qué piensas de esto? Mira, entonces yo a veces, yo me doy cuenta que ellos están en el proceso de la comprensión total de la palabra, o sea, ellos, o sea, necesitan, ellos porque están viendo cosas en el mundo. Y vienen y me preguntan, ¿qué piensas de esto? Y le digo, ¿qué piensas tú de eso? Entonces empezamos la conversación y me gusta porque quiero saber su punto de vista. Claro. Entonces quiero yo saber qué tan cerca o qué tan lejos están de la palabra de Dios. Y ahí es como yo comienzo con ellos. Entonces esta es una forma que yo he aplicado de recordarles lo que ya les había enseñado de pequeños, pero que ahora esta es una oportunidad para recordarles ahora en esa experiencia o en esa duda que ellos tienen, que están viendo en el mundo, porque ellos están en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, aunque no pertenecemos ya a él, pero ¿cómo vamos a filtrar todo lo que los dardos que hay en el mundo, ¿verdad? Y las diferentes filosofías, ¿cómo las vamos a contrarrestar si nosotros no aplicamos o recordamos a nuestros hijos lo que dice la Biblia? Y cuando ya llegamos a ese punto de a lo mejor de algún acuerdo o de que ellos me expresan lo que ellos piensan, entonces decimos, muchas veces están de verdad de acuerdo a la palabra, otras veces no, pero yo es donde yo les digo, bueno, mira, lo que yo piense también no importa, vamos a ver qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios, cómo funciona, y lo aceptan mejor. Porque a veces si lo digo que es como de mi parte, ya de grandecitos, a veces como que dicen, bueno, mamá, esa es tu opinión. Pero cuando les digo, ¿qué dice la palabra, hijos? Vamos a ver, sí me aceptan. Entonces, pero eso es parte del trabajo de años, ¿verdad? De inculcar el temor de Dios en ellos y también de que ellos lo hayan aceptado también como su Dios, ¿verdad? Como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese corazón abierto y esa mente, ¿verdad? Están dispuestos a renovar su mente de acuerdo a la palabra. Entonces es una forma de recordarle, Lina, es una forma de recordarles a nuestros hijos, y aunque estén grandes también se puede, porque mi hijo mayor tiene ya 25 años y él me acepta todo lo que le platico, pero ya empieza él solo a tener su propia relación con Dios. Y yo a veces digo, ay, ¿cuándo será? Pero bueno, Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Y sus propósitos, pero ya empiezo yo a ver que aún sus decisiones son muy prudentes, son muy prudentes, y yo misma me sorprendo, pero digo, ¿pero por qué me sorprendo si la palabra de Dios es viva y eficaz? Entonces, al contrario, me debo de gozar. Y bueno, también tenemos que recordar que esto puede aplicar también para mal. Entonces, o sea, podemos ser influencia para bien o para mal, ¿verdad? Claro. Pero qué bonito que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra instruye en el hebreo, en el original hebreo, tiene un significado muy bonito que quiero compartir, y de hecho hice mi notita porque dije, si veo la oportunidad lo voy a hacer. Tiene un significado muy bonito y tiene dos significados, no uno. Esto significa aplicar fuerza con límites, pero por las buenas. Wow. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, pero desde la infancia. Y luego dice que la palabra niño en el hebreo original significa esta palabra infancia, que para nosotros es desde que nacen hasta los 17 o 18 años de edad. Y esta misma palabra, que es la palabra shanak en el hebreo, se usó en Génesis 37:2 para describir a José. Entonces me hizo muy interesante que nosotros en realidad el tiempo que tenemos para sembrar esta palabra no es mucho. O sea, es un tiempo muy específico, pero no es mucho tiempo, porque nuestros hijos, más o menos a esta edad, muchos se van de casa ya a hacer su vida, ¿verdad? No que se vayan mal, pero muchos se van a hacer su vida. Y ahora en estos tiempos a veces se quedan hasta los 20. Y eso a lo mejor ya demos gracias a Dios por eso. Pero es muy interesante. Entonces yo dije, wow, instruye significa aplicar fuerza, pero por las buenas. Entonces para mí eso significa como dar amor firme. Un amor firme, pero poner sin ser... ciertos límites. Exacto, sin ser violento, sin llegar a la violencia, ¿verdad? O al maltrato físico o verbal. Es poner límites, pero con
amor, Firmeza. firmeza, y, o sea, por las buenas. Qué interesante. Muy interesante. Es que la palabra de Dios, entre más le buscas, te das cuenta de que no tiene límites, nunca termina uno de llenarse aprender. de la palabra, nos habla de tal manera. Y saben que había una persona que me dijo, ay, Dios nos hubiera hecho con un manual. Y yo le dije, nos hizo con un manual. Entonces, no busquemos en otro lado, sino la palabra misma de Dios nos enseña qué hacer, cómo instruir a nuestros hijos, cómo caminar. No que vayamos a ser madres perfectas, porque no existe, pero sí tener un corazón sensible a lo que dice la palabra de Dios. Y sobre todo, pues, obedecerla, que es lo más difícil del humano, ¿verdad? Obedecer. Y nosotros queremos tener hijos obedientes, pero primero tenemos que nosotros ser obedientes con Dios para poder poner ese buen ejemplo. Y bueno, hablando de la palabra de Dios de día y de noche, en tu casa, andando en el camino y al acostarse, me recuerda esto que pasó en el libro de Jueces, que cuando se olvidó la palabra de Dios, que dice en Jueces capítulo 2:10, después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Y saben por qué pasó esto? ¿Tú qué piensas que pasó? Ya casi estamos por terminar el programa, pero ¿qué piensas que pasó, Lina? Pues yo creo que dejaron de enseñarles, Dejaron de hablar. dejaron de enseñarles, entonces por lo tanto pues se fueron alejando. Es como si es algo que no está presente, pues es difícil que lo recuerdes, pero si está presente todo en tu vida diaria, en todo momento, pues lo vas a estar recordando. Así es. Y que por eso Dios les decía que hicieran también los sacrificios para que recordaran lo bueno que Él había sido, y entonces creo que es eso, que lo dejaron de practicar. Y me llama la atención que dice, ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea que aún las cosas que Dios había hecho no platicaron, o sea, la historia se perdió. Sí. Y cuando no conocemos la historia de algo, tenemos la tendencia a repetir los mismos errores. Sí. Entonces, vemos cómo Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que nos enseña que al dejarlo de hacer, también trae muchas consecuencias. Entonces, yo les invito para que ustedes escuchen, o si han escuchado estas pláticas, que las pongan por obra. Y aquí tenemos las oraciones que nos han llegado, se las voy a pasar a la mitad para allá. Me quedo con otra mitad. Gracias. Voy a leerlas aquí. María Ramos, que se encuentra desamparada, cuidado de sus hijos y pide casa. María del Carmen, inflamación, necesita sanidad y tiene demencia. Manuela, que devuelva su mente, que necesita sanidad. José Luis, quitar enemigos en trabajo, protección para la familia. Claudia, problemas de vesícula. Jaime, fortaleza, se siente solo y perdió su papá. Ada tiene problemas con la tiroides. Marisela, sus ojos necesitan sanidad y su esposo también necesita sanidad. Norma, sanidad de sus huesos. Enrique Flores, sanidad. Leticia también necesita sanidad. ¿Y qué tienes tú ahí? María necesita sanidad de COVID, y Rosa Núñez pide sanidad del estómago para Nelly Ventura, y también para un trabajo para Katy, para ella y para Katy. Y aquí tenemos a Marta Telles a comentar. Ese es un comentario que ella nos hace, ¿verdad? Paciencia es un fruto para los hijos como para los padres. Ella hace este comentario. Adán, poder encontrarlo, no saben dónde está Adán. Irma, sanidad por Omar y Rodrigo Castañeda. Y Ruth, sanidad por su esposo por COVID. Ok, ¿nos quieres dirigir en oración, Lina? Sí, claro por que todas sí. estas necesidades.
Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque tú sigues obrando, Señor, hoy, ayer y siempre. Te damos gracias, Padre, porque tú escuchas las peticiones, tú escuchas nuestro clamor. Padre, yo pido que tú traigas una sanidad sobre cada una de estas personas que el día de hoy se tomaron el tiempo para llamar. Yo pido, Señor, que tu preciosa virtud sanadora vaya hasta donde ellos estén, ya sean sanidad de COVID, sean sanidad física, emocional. Yo pido, Señor, que tú obres, que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra en sus cuerpos. Hablamos vida y hablamos salud sobre su cuerpo y declaramos que ningún arma forjada en su contra prosperará. Trae bendición, Señor, en todas las áreas, suplen trabajo, Señor, cada área, cada una de estas personas que llamó. Yo pido, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas y que, Señor, que ellos puedan ver la gloria de tu poder, que tú sigues obrando a través de sus vidas en todo momento. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, que estás atento a las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y ya estamos casi por cerrar el programa. Ya para cerrar, ¿qué te gustaría comentar, Casne, al público? Bueno, pues yo creo que si tú eres mamá, no importa qué edad tienen tus hijos, si tú no alcanzaste a enseñarles en su infancia a tus hijos la palabra, nunca es tarde. Dios siempre nos da esperanza y aunque tus hijos sean adultos, si aún no conocen al Señor, siempre hay esperanza. Entonces ahora lo que tú debes de hacer es declara la palabra sobre sus vidas y espera que Dios responda. Siempre hay esperanza. Gracias, Casne. Gracias por haber estado con nosotros. Y Lina, ¿qué dirías ya para cerrar? Pues la verdad, si te puedes quedar con algo, es ser intencional. Sé intencional en todo momento para enseñarles a tus hijos la palabra de Dios, desde que se levantan, a la hora que comen, obviamente sabiamente, pidiendo la dirección de Dios, pero sé intencional para que ellos puedan, cuando estén grandes, dar fruto. Gracias, Lina. Gracias a las dos por haber estado aquí. Se me hizo bien rápido, pero fue bien sabroso, ¿verdad? Sí. Fue muy bueno todo lo que compartieron. Muchísimas gracias. Un placer. Y ustedes que nos ven, que escucharon el programa y que saben que es difícil el ser papá, ser mamá. Y como padres es fácil enfocarnos en las cosas físicas, en las necesidades físicas de ellos. Pero Dios nos ha dado un inmenso material que es la palabra de Dios para transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra siguiente generación. No te detengas, tal vez tú tengas alrededor de ti una generación diferente con tus vecinos, y puedes enseñarles con tu ejemplo también lo importante que es Dios en su vida. Y yo les quiero dar estas 3 palabras que de verdad les van a servir mucho. Y apúntalas si tienes que, pero te las vas a aprender de memoria. Estoy segura que te las vas a aprender de memoria para aplicarlas todos los días en tu vida. Número 1, ama. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Número 2, enseña. Siempre sé una maestra, un maestro de la palabra. Continuamente enséñales a tus hijos. Y número 3, habla. Que con eso no necesitamos ayuda, ¿verdad? Pero hablar la palabra de Dios, habla constantemente cuando vayas a la tienda, así como lo compartieron Lina y Casne. Cuando vayas a la tienda, cuando vayas al trabajo, todo el tiempo, habla la palabra de Dios, sin volverte religioso. Y sobre todo, vas a tener fruto. Vas a comenzar a ver que tus hijos siguen los pasos que tú sigues, si tú sigues a Jesús. Si te fijas la diferencia es que tú vas siguiendo a Jesús, es número 1, y ellos van a seguirte a ti porque tú sigues a Jesús. Entonces, no les digamos que hagan algo que nosotros no estamos haciendo. Sigue a Jesús, obedece a Jesús, sométete a lo que la palabra de Dios dice y tú vas a ser el ejemplo, no solamente para la generación que sigue, sino a la 3ª generación. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.
y les guarde en todo este tiempo. Bendiciones.